El árbitro debe mantenerse claro, contundente y sereno. Esas son las cualidades que tiene y defiende, tanto o más como a la democracia misma. Aquí, Lorenzo Córdoba. ¿Preocupado? Siempre, desde el primer día, pero más bien ocupado. ¿Alteraciones nerviosas? Ninguna. ¿Ni al amanecer? Tampoco. ¿Ni con las mañaneras? No, suelo empezar el día recibiendo esa información, pero el día es largo. ¿Diría que sabe mantener la calma? No habrían transcurrido 8 años en la presidencia del INE si no fuera así. Afuera, en las gradas, no dejan de insultarlo. O de aplaudirme, como suele ocurrir con el árbitro. En las gradas o se chifla o se encomia, dependiendo de cómo le va a uno en el partido. ¿Intimidado? Intento siempre, intimidado nunca. ¿Amenazas de muerte? Nada fuera de lo ordinario cuando uno ocupa un alto cargo del Estado. ¿Espiado? Sí, pero eso ya lo sabíamos. ¿Ha sumado cuántas calumnias, difamaciones y hasta insultos le han dicho a usted solo desde las mañaneras? No, me ocupo de trabajar. Eso es parte, digamos, de la estridencia y del medio ambiente, digámoslo así, natural cuando uno ejerce una función como la que ejerzo en el Estado. Natural. No debería ser tal vez, pero eso ocurre. ¿Hay que callar o denunciarlo? Hay que aprender a vivir con ello como funcionario, pero también en una sociedad democrática eso no debería ser la normalidad y no hay que acostumbrarse a ello. ¿Hay que perdonarlo? Cuando se infringe la ley, no. ¿Tiene perdón el presidente AMLO? ¿Todo el mundo tiene perdón? ¿Usted ya lo perdonó? No tengo nada de qué perdonarlo. ¿Se le puede ganar a un presidente en este país? En un Estado democrático de derecho no hay un poder absoluto, ni el del presidente. ¿Por qué le temen, don Lorenzo? No tengo ni idea. Espero no infundir temor. Basta con que infunda respeto. Sí. ¿AMLO le recela sus conocimientos y su expertise? No lo sé, no soy AMLO, habrá que preguntarle al presidente. ¿Le recela su capacidad para debatir? Hay que preguntarle a él. ¿Su agilidad mental? De nueva cuenta, es un asunto que hay que preguntarle al propio presidente. Espero que no, ¿no? ¿Usted sí distingue la diferencia entre conocimiento y juicio? Sí, en estos cargos es indispensable asumir la diferencia, pero sobre todo combinar las dos cosas. Es combinar la ética de la responsabilidad con la ética de la convicción. ¿Sabe distinguir entre lo correcto e incorrecto? Desde mi juicio, desde mi perspectiva, por supuesto. Es criticable, como ocurre en todo sistema democrático. ¿Mentir es correcto? No, no es correcto. ¿La falta de conocimiento en AMLO es la medida de su inseguridad o de su fracaso? No creo que el presidente tenga falta de conocimiento. En todo caso, como suele ocurrir con un gobernante, sus decisiones o se critican o se aplauden. Pero eso depende de cada quien. ¿El presidente debate o somete? No creo que haya un ejercicio. Déjame planteártelo así, debería haber mucho más debate de lo que hay hoy, eso sin duda. ¿Qué entenderá el presidente por debatir? No lo sé, espero que no sea imponer. En fin, ¿hay democracia donde no hay conocimiento? Donde no hay conocimiento puede haber democracia, pero sin duda la democracia funciona mejor cuando hay conocimiento. Por eso hay que apuntar al conocimiento y sobre todo a la tolerancia. ¿Qué le disuadió a ser un árbitro que busque más la sobreexposición que la discreción? La discreción siempre es pertinente, es deseable, pero depende del contexto. Cuando se miente, se descalifica, el árbitro tiene que salir, explicar y responder. Eso no es sobreexposición, es inevitablemente las demandas de un contexto particular. ¿Y hasta dónde defendería el INE? Hasta donde topen mis esfuerzos, mis capacidades y digamos la experiencia. Ya los han intimidado con llevarlos hasta la cárcel. Sí, están vivas, por cierto, esas denuncias. Diría, lamentablemente, gajes del oficio. Pero no hay que conformarse. En una democracia eso es impropio. Es la primera vez que ocurre en más de 30 años. No es casual que ocurra ahora. Le recuerdo que el senador Félix Salgado ya fustigó a las huestes para ir a su casa. Sí, y lamentablemente hubo quien asumió que eso era correcto en una democracia. Las amenazas y la violencia son incompatibles con la democracia. Nadie está seguro en este país, don Lorenzo.
Pues por lo visto hay que trabajar mucho para que esa sea la normalidad, la seguridad de todas y todos. ¿Y si lo matan? Confío en que no. ¿Algo que advertir? Que hay que cuidar a la democracia. Y para cuidarla y defenderla, todo lo que podamos hacer, todos y cada uno de nosotros, vale la pena. Algo que deberíamos saber por si mañana no estuviera. Que la democracia se agota y por eso hay que cuidarla. Y es responsabilidad de todas y todos. Algo que no deberíamos permitir que pase. Que la democracia que tanto nos costó construir se nos diluye en las manos sin haber hecho nada para evitarlo. ¿Y a usted por qué deberíamos recordarlo? Pues yo espero que por el trabajo bien hecho, pero espero más sobre todo por la obra que todavía está inconcluida como académico. Ahora hay mucho ruido en las gradas. Sin duda, parte de la complejidad del momento. Los jilgueros del gobierno andan sueltos y desbocados. Estamos viendo una estridencia y un nivel de agresividad pocas veces antes visto que debería preocuparnos. Cuando se habla de exterminar, de que una institución debe morir, estamos en problemas. ¿Son sumisos o crédulos? No lo sé, habría que pensar, preguntarles a ellos. Esperaría que fueran racionales, no lo sé si lo son. ¿Esto que lo escuche Ricardo Monreal? Que lo escuchen todos los que tú dices son jilgueros. AMLO le acaba de decir que es el precursor de la Cuarta T. Pues, en fin, es un momento de nuestra historia. Hablar de transformaciones implicará en el futuro hacer un juicio mirando hacia atrás y ya veremos. Por cierto, las grandes transformaciones no deberían empezar en casa con los familiares. Las grandes transformaciones pues deberían ocupar todos los ámbitos de la vida. ¿Ya es una derrota cultural para la Cuarta Transformación su combate a la corrupción? Pues digamos que la corrupción lamentablemente sigue presente. ¿Ha muerto López Obradorismo? No, para nada. Creo que el presidente y su influencia goza de cabal salud. Pero como suele ocurrir en la democracia, nada es absoluto, ni debería serlo. ¿Este 10 de abril hay que salir a consulta? El 10 de abril habrá casillas en todo el país y el INE va a garantizar que los derechos políticos se ejerzan. Quien quiera salir, podrá hacerlo. Quien no, también está en su derecho. ¿Revocación en puerta o simulación? Desde que el INE tomó las riendas del asunto, estamos hablando de cosas serias. ¿Acaso es vinculante? Dependerá de si se junta el 40% que pide la Constitución de participación ciudadana. En ese caso, sí. ¿Su reclamo a Hacienda? Pues que el INE, que estemos en una paradoja. El gobierno quiere la revocación, pero no hace nada para que se lleve a buen puerto. El INE sí. ¿Y con la tercera parte de las casillas se logrará llevarlo a buen puerto? Sí, porque cada ciudadano va a tener, gracias al INE, un voto, una boleta, esperando su voluntad. ¿Qué puede salir mal? Desde que tomó el INE las riendas, muy pocas cosas. ¿Lo que buscan es ahogarlo? Creo que hay, sí, una estrategia sistemática para descalificar el INE. Y creo que la revocación de mandato forma parte, por lo que hemos visto, de esa estrategia. ¿Cuánta afluencia calcula? No especulo hacia el futuro. Espero 92 millones de ciudadanas y ciudadanos, el total del padrón electoral. ¿A poco los 18,000 muertos inscritos querrán revocarlo? Es una buena pregunta. Nada más que ahora los muertos firman. Ojalá y no lleguemos a la idea de preguntar a los muertos. Esa es una irregularidad y se va a sancionar. 25% negaron haber firmado. Sí, es muy delicado. Por lo visto, el fraude sigue formando parte de la cultura política mexicana y no lo hemos erradicado. ¿Así juega Morena a la democracia? Así jugaban otros, así hay quien sigue jugando hoy. ¿Y eso, ahí hay delito? Ilícito sin duda. Quien suplanta la voluntad de otra persona sin su consentimiento comete un ilícito electoral. Antes de la transición y hoy también. ¿Se va a investigar? Claro que se va a investigar y se va a sancionar a los responsables. En fin, ¿será una jornada en paz? Confío en que sí. Así han sido los procesos democráticos en los tiempos recientes y así hay que mantenerlos. ¿Con Salgado Macedonio en las calles? Con cualquier mexicano en las calles. La impunidad anda montada en su macho. La impunidad no se ha acabado en este país, lamentablemente. Es parte de nuestros grandes problemas estructurales. En fin, ¿la mejor defensa del INE será por la vía jurídica o el acuerdo político? La vía jurídica no excluye el acuerdo político. Tiene que haber sin vulnerar la ley, siempre
privilegiar la política. ¿Y qué ha entendido este gobierno del Estado de Derecho? Espero que algunas cosas. ¿Lo propaga o lo destruye? A veces unas, a veces otras. ¿Qué tanto dañará o ayudará la consulta de revocación a las elecciones de este 2022? Son ejercicios complementarios, como lo son los de democracia directa respecto de las elecciones. Yo creo que un ejercicio ejemplar va a ayudar a consolidar la democracia. ¿El crimen anda suelto, don Lorenzo? Lamentablemente sí. ¿Y delineando candidatos? No queda claro, pero existe la sospecha. Y por eso como Estado tenemos que actuar. No solo el INE, el Estado. ¿Por dónde llegarán las nuevas confrontaciones jurídicas del INE y el presidente? Pues yo espero que se hayan acabado y que en adelante eso sea respeto, tolerancia y buen trato. ¿Confía más en sus asesores jurídicos que en los asesores de marketing? Sin duda. De hecho, no tengo asesores de marketing. ¿Y qué es eso de la campaña del chile chipotle? Es una campaña que fue exitosa en su medio ambiente, TikTok. En el momento en que migró a Twitter, no lo fue. Lecciones aprendidas. Referencias de albures en un país sobrado de vulgar machismo. Hasta donde entiendo, lo del chipotle viene por shitposting, que es una expresión de los habitantes, de los usuarios de TikTok, no de una alusión machista. ¿Con eso del chipotle pensará que conecta más con el pueblo? Con un sector del pueblo, sin lugar a dudas, pero el pueblo es amplio, variado y muy diverso. ¿Esa es la medida de cómo nos ven o cómo se proyectan? Es una herramienta que funciona, vuelvo a insistir, para un sector. Quien pretenda ver a la sociedad como algo homogéneo, está actuando autoritariamente. A propósito, que se anda paseando en las plenarias de los partidos. De todos los partidos, voy a donde me inviten, es parte de mi trabajo, te lo diría así, es mi derecho y mi obligación. Hasta Morena me invitó, luego me desinvitó. Eso le iba a preguntar, ¿ya lo invitaron? Hace 2 años me invitaron y antes de acudir me desinvitaron. ¿Serán buenos jugadores? Confío en que sí, y si no, para eso está el árbitro, para llamar la atención. ¿Saben al menos las reglas del juego? Espero que la sepan, porque su desconocimiento no implica eventuales no sanciones. ¿Demócratas? Confío en que sí, pero eso se prueba día a día, no con dichos. Seamos serios, ¿qué es Morena? Un partido político. ¿Hacia dónde va? Espero hacia el fortalecimiento democrático, aunque hay partidos políticos que han ido en sentido contrario en la historia. ¿En el culto a la personalidad de su líder está su supervivencia? La democracia son instituciones, los liderazgos son importantes, pero hay que apuntar a fortalecer no solo o no tanto los liderazgos, sino sobre todo las instituciones y las reglas. AMLO encabeza un proyecto de restauración autoritaria, militarista y mucho. Deseo que no. No lo sé, habrá que ver. ¿Autócrata? Me gustaría más tolerancia y compromiso democrático. ¿El autócrata no agrede, somete, intimida a instancias que le buscan fiscalizar? Respuesta es clara y contundente, sí. ¿El autócrata no desdeña la pluralidad ni respeta a los órganos que aplican las reglas? Por definición, sí. ¿Los autócratas no acaparan los medios para manipular y mentir? De nuevo, la historia nos lo dice, sí. ¿Y a los autócratas se les apacigua o se les enfrenta? A los autócratas, los demócratas convencidos, siempre los enfrentamos. Además, AMLO ya pide reforma electoral en las siguientes sesiones. Si es para mejorar lo que hoy tenemos, bienvenida. Si no, cuidado. La mayor de la regresión de esa reforma, ¿cuál sería? Perder lo que hemos conquistado. Integridad electoral, respeto al voto y autoridades electorales que garantizan equidad y condiciones democráticas. ¿Eso querrá? Espero que no. Ahora viene además para socavar el organismo anticorrupción. Pues espero que la institucionalidad democrática resista cualquier tipo de embate. Insisto, la fortaleza de este país se medirá con la resistencia del INE. Del INE y de todas las instituciones democráticas. La resistencia institucional es lo que al final del día, depende la calidad de una democracia misma. Diría que hay mucha ciudadanía para cualquier intento de ambición hegemónica.
Si vemos la historia reciente del país, sí. Yo, como presidente del INE, como ciudadano, confío en esa ciudadanía y en su compromiso democrático. Optimista. Sin duda. ¿En serio resiste la democracia mexicana? Ha resistido y seguirá resistiendo. ¿Como su economía? La economía debería mejorar. La democracia es más fuerte, sin duda, que nuestra economía. ¿Y hay democracia en la desigualdad? Sin duda, la democracia se agota en la desigualdad. Resolver, fortalecer a la democracia significa combatir eficazmente, y hasta ahora no lo hemos logrado, a la desigualdad. ¿La democracia es despilfarro? No, no debe serlo. Puede serlo y si ocurre se agota la democracia, pero es mucho peor no tener democracia. ¿La democracia es simulación? A veces, y esa hay que combatirla y denunciarla, la simulación, no la democracia, para salvar a la democracia. ¿Hay democracia donde está la cuarta transformación? Sin duda, la democracia, en donde hay democracia, todos caben, todos, sin excepción. ¿Es Claudia Sheinbaum una demócrata? Confío en que sí, ¿Respeta las reglas? y si no respeta las electorales, va a estar el INE para ello. Espero que sí, ¿Y Ebrard? también espero. ¿Qué país van dejando? Habrá que juzgar todavía, muy temprano. Gabriel Said ya advierte que van con ánimos de maximato. Ojalá y la historia nos enseñe a no repetir nuestros graves errores. ¿Adán Augusto, el nuevo Portes Gil? Adán Augusto es un interlocutor confiable y permanente. Habrá que ver si eficaz también. ¿Vacíos los partidos, el candidato vendrá de la ciudadanía? Bueno, siempre habrá candidatos. Todos los candidatos son ciudadanos. Entiendo tu pregunta, no le doy vueltas. Ojalá los partidos políticos, todos hoy, tienen un distanciamiento preocupante con la ciudadanía. Hay una crisis de representación. Allá afuera ya hasta lo ven a usted como candidato presidencial. Pues que no pierdan el tiempo. ¿No? No, definitivamente. ¿Quiere que se lo vuelva a preguntar? Con muchísimo gusto. La respuesta siempre va a ser la misma. ¿Ni por la patria? Ya estoy haciendo por la patria y desde la academia haré mucho por la patria. Si llegó AMLO, ¿por qué usted no? Porque AMLO es un político, yo soy un académico. Allá afuera dicen que su credibilidad va en ascenso, mayor que la del presidente. No sé si mayor o no de la del presidente. La credibilidad del titular del INE debe ser consistente, pero para poder arbitrar las elecciones, para nada más. Insisto, no querrá apuntarse para la presidencia en 2024. No, y afortunadamente el 3 de junio estaré legalmente impedido. ¿Qué perfil entonces debe tener el candidato del 2024? Me parece que debe sustentar un programa. Pasamos mucho tiempo hablando de personas y los problemas del país no se resuelven con personas. Se requieren programas adecuados y hoy todavía no se vislumbran en ningún lado. ¿Quién querrá gobernar este país? Personas, espero, bien intencionadas, pero sin lugar a duda que a la que les gusten los riesgos y los desafíos. ¿Quién podrá gobernar este país? Espero un buen o buena mexicana. ¿Quien acuerde con el crimen se quedará con el país? No debemos permitirlo. Sería el fracaso del Estado. ¿Hay democracia en Estado fallido? No puede haber democracia en un Estado fallido. No puede haber ninguna forma de gobierno en un Estado fallido. ¿Ha negociado este gobierno con el crimen organizado? Espero que no y confío en que no. Sería ilegal. El saludo de la madre del Chapo. Espero que sea solo una cosa de cortesía. La ruta del Pacífico. Preocupante, sin lugar a dudas, para todos los ámbitos de la vida social. ¿Los abrazos de los gobernadores con mafiosos no es una señal de colusión? Deberían investigarse sin lugar a dudas y sancionarse si hay ilícitos. Seamos serios. ¿Qué tanto los generales intervendrán en la elección del candidato en 2024? Confío mucho en la historia del país, es decir, nada. Como ciudadanos podrán votar y podrán definir a quién será el próximo presidente o presidenta. ¿Se mantendrán al margen? La viabilidad democrática del Estado requiere que la democracia sea un asunto civil. Los militares tienen otro tipo de responsabilidades. La han tenido en la historia de México y deberán tenerla en el futuro. ¿Quién lo garantiza? La ciudadanía, la sociedad, los contextos de exigencia y confío mucho la institucionalidad
que históricamente han tenido las Fuerzas Armadas. Insisto, ¿el crimen organizado impondrá su candidato en 2024? Confío en que no, y todos debemos trabajar para que ello no ocurra. Si llegara a pasar eso, todos invariablemente perdemos. Habremos perdido. ¿Eso que lo escuche Sheinbaum y Ebrard? Eso que lo escuchen todos. ¿Ya habrán negociado ellos con el crimen? No creo que cometan un ilícito o ilícitos. No Sería gravísimo. ¿No será esa la continuidad de la Cuarta Transformación? Yo confío en que la continuidad de nuestros gobiernos democráticamente electos sea más democracia. En fin, este 2024 todavía piensa que la alianza es una forma ganadora. En democracia siempre hay alianzas, alianzas van, alianzas vienen. Si son ganadoras o no, eso lo deciden las y los ciudadanos con sus votos. ¿El árbitro acaso no debe titubear? El árbitro puede titubear, pero tiene que ser siempre, al final del día, claro y contundente. ¿Diría que es prudente e imparcial? El árbitro hasta ahora ha sido prudente e imparcial. Por eso hemos tenido democracia como nunca en los últimos años. Algo están haciendo mal para asusar al graderío. El graderío siempre se va a dejar llevar por las pasiones. El árbitro nunca trabaja para el graderío. El día en que eso ocurra, el árbitro perdió. Árbitros vendidos les gritan desde las gradas. Quienes se sienten agraviados, árbitro justo, los del otro lado. Es parte del arbitraje de la política. ¿Y no? Ni vendido ni justo, imparcial. ¿Que viven como jeques? Para nada. No vivimos ni en palacios, ni en mansiones, vivimos en nuestras casas. Al parecer tiene dinero el señor árbitro. Todo mi patrimonio, afortunadamente, lo hice antes de entrar a la función electoral. ¿Ni una casa en Texas? No, para nada, no, hombre. ¿Recibe dinero por algún grupo de interés? De ninguna manera. Tengo prohibido recibir cualquier otro ingreso fuera de mi salario. ¿Lo ha recibido? Mi salario siempre. Dinero fuera, nunca. ¿Ni una mínima gratificación? Nada en absoluto. Ya han anunciado que ahora lo investiga Pablo Gómez. Siempre me han investigado, es normal. El dato importante es no han encontrado nada. Que sigan investigando. No van a encontrar nada. Él lo ha acusado de que quiso propagar la consulta como un capricho del presidente. Pablo Gómez ha acusado a muchos de muchas cosas. Yo me conformo con ceñirme a la ley. ¿Ilegales los fideicomisos? ¿Los del INE? De ninguna manera. Por cierto, hay democracia en la coacción. Cuando la coacción es exitosa, la democracia se agota. Intentos de coacción los hay en democracias y sobre todo en las autocracias. ¿Este gobierno construye ciudadanos o súbditos? No sé lo que quiere el gobierno. Confío en que sea fortalecer a la ciudadanía. La ciudadanía va mucho más allá que los gobiernos. ¿Intimidados? Un ciudadano intimidado es un ciudadano que renuncia a su vocación democrática. Por eso hay que construir exactamente lo contrario. ¿Hipócritas? La hipocresía es una condición humana. Lo importante no es tanto si uno es hipócrita o no, sino que se conduzca con la verdad y sobre todo con apego democrático. Como usted. Yo me conduzco con apego democrático. No soy hipócrita. ¿Los ciudadanos polarizados? A veces, y eso debería preocuparnos, cuando la polarización se suma a la intolerancia, estamos en la antesala del autoritarismo. Sí. Antesala del autoritarismo, cuando hay polarización e intolerancia, sí. ¿Lo estamos? Debemos cuidarnos. Estamos en riesgo. ¿Vienen votos de sumisión? Espero que no. Espero que vengan votos libres. El INE lo garantiza. A propósito, ¿la cooptación de voto vía programas sociales es un fraude? Al final del día, sí. Y es sobre todo una violación a la libertad política que sustenta la democracia. En el sureste, 7 de cada 10 están siendo beneficiados por apoyos del gobierno federal. Ojalá y esos apoyos no condicionen sus votos. ¿La solicitud de credenciales para elaborar listas de apoyo es fraude? Depende para qué se usen, pero sí, es el uso de datos personales. Fraude en lo electoral y delito en lo que tiene que ver con protección de datos. ¿Eso lo sabe Morena? Pues si no lo saben, están en problemas, igual que cualquier otro partido. ¿Es delito aportaciones económicas sin registrarlas en el partido? Es un ilícito electoral, sin duda, y también es un delito electoral. Sí.
¿Fede debe investigar a Pío López Obrador? Se debe investigar a toda aquella persona contra la cual hay alguna denuncia y si hay elementos, consignar ante un juez. ¿Negar a investigar es complicidad? Sin lugar a dudas, es el sustrato de la impunidad. ¿Es delito pedir porcentaje de salario a funcionarios para apoyos a partidos? Sí, sí lo es. ¿Debería Delfina Gómez salir de la SEP? No lo sé. No me toca a mí tomar esa decisión. Nosotros en el INE evidenciamos un acto indebido en su momento. ¿Es delito el financiamiento del crimen en campañas? Sí, sin duda. ¿Eso lo saben en Morena? Eso espero que lo sepan todos los partidos. ¿Hay elementos para indicar que hubo colusión del crimen organizado con Morena en las elecciones pasadas? Se ha denunciado, como Estado debemos investigar a fondo si eso efectivamente ocurrió para que no vuelva a pasar si ocurrió. En la Casa de la Contradicción, Silva Herzog advirtió casi la muerte de los partidos en 2018. Y los partidos ahí están. No sé si gozan de cabal salud, pero ahí están y seguirán. ¿Sobreviven? Sí, no en su mejor momento. Hay mucho por hacer, pero a todos nos conviene tener partidos fuertes. A propósito, ¿el árbitro observa una oposición? En cada elección hay oposiciones y tenemos un sistema vigoroso y competitivo. ¿Unidos? A veces no, depende de si logran generar coaliciones. ¿Qué se llevarán a este 2022? Lo van a decidir las y los ciudadanos. Unos triunfos, otros no. Así es la democracia. ¿Le dará tiempo a la oposición tomarse en serio? Pues yo confío que todos los partidos se fortalezcan y se tomen en serio su rol. La democracia lo exige. ¿Serán otra vez cómplices no solo de la llegada de AMLO, sino de su permanencia después del 2024? Aquí no hay cómplices, hay votos. Y los votos son de las y los ciudadanos. Los partidos pueden acertar o no. Son los ciudadanos los que ponen y eventualmente los que provocan alternancias. ¿Al final toda la responsabilidad quedará en los ciudadanos? La responsabilidad última, sí. Los partidos son cauces para que la democracia funcione. Los actores, autores y protagonistas de la democracia son los ciudadanos. ¿Sin ciudadanía y democracia? Sin lugar a dudas, no. ¿Sin libertad de expresión y democracia? No, sin duda. ¿Y hay árbitro para ejercerla? Ambas cosas. El estímulo y la defensa de la ciudadanía y la defensa de la libertad de expresión en el ámbito electoral, sin duda sí.